Bendiciones, hermanos. Bueno, en esta mañana se me ha dado el privilegio de compartirles una porción de la palabra, donde reforzaremos un poco de esta semana de mi hermana Catalina, el tema del altar familiar, ¿sí? Porque sabemos que hay un tema de saber conformar un altar familiar, que es algo supremamente importante para la familia, pero vamos a verlo en la palabra. Vamos a irnos a Deuteronomio, en el Deuteronomio 6, del 6 al 12. Entonces la palabra del Señor dice de la siguiente manera: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de tus mandatos que hoy te entrego. Repítalo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalo a tus manos y llévalo sobre la frente, como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto en tus antepasados de Abraham, Isaac y Jacob. Y es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Amén. Bueno, podemos ver en esta palabra que hay un mandato del Padre que nos da para hablar en todo momento a nuestros hijos, por fuera de casa y dentro de casa. El Padre siempre quiso tratar a su pueblo como una familia. Y incluso por esa parte Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación y que todas las familias y generaciones en él iban a ser benditas. Iban a ser benditas en la tierra. O sea que el deseo de Dios ha sido siempre la bendición de la familia, el diseño de reunirnos en familia para buscarle y hablar de él. Entonces, lo que decía mi hermana Cata esta semana es muy cierto, porque creo que es una parte que les invito nuevamente, que más que escucharlo, es realmente ponerlo en práctica, porque es una de las partes que necesitamos reforzar con nuestras familias, es una manera de unirnos en oración. Pero bueno, todos muchas veces nos preguntaremos, sí, es importante un altar familiar, para Dios es importante las familias, hay un mandato como lo vimos en Deuteronomio de nosotros hablarle de ello a nuestras familias, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, no tengo los mejores pasos porque yo creo que lo más importante es la disposición que podamos poner de parte de nosotros y de cómo nos direcciona el Padre para poder aplicar su palabra y la unión familiar que podamos tener en ese momento. Pero sí hay unos puntos importantes y es: uno, tratemos en lo posible que apartemos un lugar aparte de nuestra casa, única y exclusivamente para Él, para reunirnos con nuestra familia, un lugar donde no se nos interrumpa, un lugar que sea solo en ese momento unida con la familia o con nuestros hijos. La idea es que cada uno de los participantes den un aporte, ¿cierto? Nuestra familia, ya sean nuestros hijos, nuestros padres, que podamos de cierta manera aplicar eso en compañía, que sea no solo la persona que lo sabe dar o que conoce de la palabra, sino que realmente sea una forma de compartir en familia y hacerlo. Entonces, ¿qué les aconsejaría? Una adoración de fondo como primer lugar, lugar apartado, una adoración, una alabanza que pueda acompañarnos en ese momento de intimidad. Es una forma de limpiar, de abrir el espacio para nuestras familias en ese instante, de apartar ese momento. Y después de esto, pues escoger un versículo de la Biblia, ¿cierto? A través de ese versículo leerlo
y entre todos opinar de ese versículo, compartir esa enseñanza que nos puede dar a partir de ese versículo. Como también es importante que entre todos, puede ser que pongamos nuestros hijos o nuestros padres, quienes estén ahí, a que puedan hacer una oración inicial y una oración final. De esa manera puede ser todos los días, buscando siempre un versículo, y se puede buscar que todos los días las personas cambien, ¿cierto? Si en esta noche el padre lo lidera, el otro día va a ser la madre, después el hijo, no sé, después el abuelo, la abuela, según el núcleo familiar que estén rodeados. Lo importante es apartar ese espacio en familia, porque realmente es un mandato. Me vi con la importancia de seguirlo reforzando, porque el Señor nos ha dado una herramienta bastante importante para nosotros compartir con nuestras familias, para nosotros hacer de ello un altar familiar, porque es la forma de nosotros mismos dar a conocer a Dios en nuestras familias, que nuestras mismas familias puedan aprender, llenar su corazón de la palabra de Dios, y asimismo poder compartir esa misma experiencia con más personas. Y es la forma más linda de tener comunicación. Es agradecimiento total que tenemos la oportunidad, porque Dios nos ve como familia, y para esto nos abrió una congregación para nosotros orar y compartir su palabra como familia, pero también nos da esa instrucción de que nosotros de esa misma palabra y de esa misma instrucción lo hagamos en nuestras casas, al salir, al entrar, antes de dormir, al levantarnos, porque así nos lo dijo la palabra en Deuteronomio. Entonces es importante que eso empiece por nosotros mismos. Así que les animo nuevamente a que el altar familiar sea algo importante en nuestras vidas todos los días, de compartir con nuestra familia, de compartir la palabra de Dios, pero sobre todo de aprender de ella y hacerla en conjunto con nuestro hogar, con nuestra familia. Entonces ahí les dejo algunas formas de cómo lo podemos hacer, y ya como el Señor les vaya direccionando y como les vaya poniendo en su corazón, pero lo importante es que empecemos a iniciar y ponerlo en práctica cada uno con nuestras familias. Dios les bendiga grandemente en esta mañana.